¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos listos, preparados y especialmente preparados para transmitir a través del www.btvb2.cl, una radio también que sigue Agenda Agrícola, que aquí comienza. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. CMPC, creando valor natural. Y SMA, cultivemos el futuro. Próximo lunes, 27 de octubre, ahí en el Centro de Eventos Metropolitan, Enagro, Encuentro Nacional del Agro 2025. Gran encuentro. Va a estar, la verdad, que una enorme cantidad de gente, más de 1.200 personas inscritas. Vamos a tener la oportunidad de conocer en primera fuente las propuestas de los principales candidatos presidenciales y también analizar el impacto de la innovación, del emprendimiento, la tecnología en la agricultura. Por supuesto, también conocer lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo desde el punto de vista macroeconómico, y también conocer cómo una empresa, una idea, un proyecto que nace hace muchísimos años se transforma en una empresa multinacional, como en el caso de Carosi. Bueno, y también con la expectativa de que asista el presidente de la República y también comente sus perspectivas respecto a la agricultura, el importante impacto que tiene económico-social nuestra querida agricultura a nivel nacional. Así que es una tremenda oportunidad de participar en Enagro, donde además Agenda Agrícola va a ser media partner justamente de este importante evento de la agricultura nacional. Enagro 2025, todos invitados a participar. Vamos a abordar los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, conocemos los detalles de la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y cómo el nuevo proceso administrativo previo al desarrollo de un proyecto puede impactar en nuestra agricultura. Analizamos la temporada y el momento de la industria de las nueces en Chile y el mundo y cómo se preparan para una nueva versión de ExpoNat. ¿Qué está pasando en el campo? Junto a ANASAC entendemos la resistencia a los fungicidas para poder combatirla. Todo esto y mucho más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. El Mercado Mayorista Lo Valledor es el principal centro de abastecimiento hortofrutícola del país, con más de 30.000 visitantes diarios. Nuestro propósito es alimentar el crecimiento y desarrollo de Chile. Hoy valorizamos el 65% de nuestros residuos orgánicos, principalmente entre el programa de compostaje y el programa de alimentación animal, el cual beneficia a más de 380 familias en la región metropolitana y la quinta región. Porque al 2030 nuestro compromiso es alcanzar el cero residuo a relleno sanitario y ser carbono neutral. Lo Valledor tiene un sello social único. Para ayudar a quienes más lo necesitan y evitar la pérdida de productos, Banco de Alimentos Lo Valledor trabaja con 85 organizaciones sociales, entregando de forma mensual 75 toneladas de alimentos. Así aportamos a la sostenibilidad. Somos parte de una gran cadena de crecimiento, conectada para entregarle respuestas a un mundo cada vez más exigente. Un sistema en donde todos tenemos un rol esencial, el nuestro. Crear soluciones para que ese movimiento no se detenga. Soluciones innovadoras, soluciones sustentables, explorar posibilidades, pensar juntos el futuro y dejar que broten las ideas, porque en el conocimiento que compartimos hoy ya están creciendo los frutos del mañana. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto.
Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. La trazabilidad, el respeto al medio ambiente y a las comunidades es un imperativo que los agricultores chilenos han ido adoptando para diferenciarse sustentablemente y sostener su competitividad. Nuestra agricultura debe avanzar y consolidarse como una potencia ecoalimentaria, un camino que ya hemos empezado a recorrer, pero que nos desafía a mejorar cada día más. Este propósito debe ser nuestra causa y nuestro norte. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA. Cultivemos el futuro. Oiga, fíjese que a fines de septiembre salió publicada en el Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la Ley de Permisología, que pretende justamente agilizar muchos procesos, permisos, manteniendo los estándares altos, fondos que tiene sin duda nuestro país, pero también promoviendo las inversiones. Bueno, ¿qué detalles, qué significa y cuál podría ser el impacto para el sector agrícola? Lo vamos a conversar con alguien que sabe este tema, don José Manuel Tagle, abogado, socio fundador de Tagle Abogado. José Manuel, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Cuéntanos en simple, ¿qué son estas autorizaciones sectoriales, esta permisología? ¿De qué se trata, José Manuel? A ver, el último tiempo en los diarios y en los noticieros ha estado saliendo constantemente el gran problema que tiene Chile hoy día con la famosa permisología, el concepto que se le ha puesto, el nombre que se le ha puesto a este problema. Los permisos sectoriales o las autorizaciones sectoriales son distintas autorizaciones administrativas que los distintos departamentos del Estado tienen que ir otorgándole al privado, al particular que quiere desarrollar algún tipo de proyecto. Son todos esos permisos que el particular necesita contar para poder desarrollar su proyecto en el fondo conforme a la ley. Y lo que viene a hacer esta ley, o la intención que se busca con esta ley, es justamente, dos cosas. En primer lugar, agilizar todos estos trámites que son hoy día tremendamente lentos, engorrosos, con criterios distintos entre una región y otra. Múltiples ventanillas también. Muchas ventanillas, un tema realmente complejo, por una parte. Y por otra, como comentabas tú, justamente también incentivar la inversión privada y el desarrollo de proyectos. Justamente por eso, porque le están dando todas las facilidades o mayores facilidades para la tramitación de permisos y entonces eso se espera que se traduzca en el fondo en mayores inversiones y mayores desarrollos de proyectos. O sea, esto están las leyes, fondo, que definen ciertos criterios, y después las normas, las regulaciones, los permisos, fondo, que dependen de probablemente muchos ministerios y que había bastante, o hay, bastante descoordinación, exigencia, como decíamos, múltiples ventanillas, y al final es un trámite, pero terrorífico para la inversión. Exacto. De hecho, bueno, esta norma toca o aborda más de 380 permisos de 40 departamentos o servicios del Estado, casi 40, 37,
servicios del Estado distintos, por lo tanto hay bastante esperanza de que esto tenga un efecto o un impacto real en la agilización y en la facilitación de la tramitación de los distintos permisos. Y trae algunas novedades bien interesantes que vale la pena comentar, principalmente la creación de la SUPER, que se llama en la ley, que es una sigla, pero que corresponde básicamente a una única ventanilla digital para la tramitación de todos los permisos que correspondan o que quepan dentro de esta plataforma. Además, se crea una oficina, la OASI, que va a ser justamente la oficina que se va a encargar de coordinar la correcta tramitación de estos permisos. Va a ser una oficina con los funcionarios que van a estar encargados de estar velando por el correcto funcionamiento, el cumplimiento de los plazos que se le asigna, que esta ley aprieta un poquitito a los funcionarios, a los distintos servicios, les otorga plazos un poco más apretados, digamos, y así también, obviamente, va a implicar una tramitación de permisos más rápido. Estamos conversando con José Manuel Tagle, abogado socio y fundador de Tagle Abogado. José Manuel, y a propósito de los plazos, que creo que es un elemento muy importante, porque aquí no se trata de no cumplir ciertos compromisos, en fondo, y ciertas normas de estándares altos, etcétera, sino que en fondo también que las respuestas sean ágiles. Aquí el concepto de silencio administrativo está instalado, en fondo, que de alguna manera si es que el funcionario o la repartición no contesta en tal plazo, bueno, ya está. ¿Esto se da como por hecho? Sí, es un buen punto, ¿eh? La verdad es que el silencio administrativo existe en la regulación legal actual hace mucho tiempo que está. El problema es que no se ha aplicado y no se ha aplicado debidamente. Con esta nueva ley, la ley MAS, como le dicen, de Marco de Autorizaciones Sectoriales, se aborda o se ataca en detalle este tema, lo desarrolla bastante más y establece que van a haber silencios administrativos de cierta manera positivos, significando que cuando el ente administrativo no dé la respuesta se entiende aprobada mi solicitud, o en otros casos van a haber silencios administrativos negativos, significando que si la autoridad no me dice nada, se entiende rechazada mi solicitud y por lo tanto empiezan a correr los plazos para que yo pueda apelar, pueda interponer los recursos administrativos que correspondan, las reconsideraciones o derechamente alguna reclamación ante la Corte de Apelaciones, etcétera. Así que se aborda muy bien ese tema y espero que tenga consecuencias favorables para los proyectos. José Manuel, fue discutida en el Parlamento y fue ya publicada en el Diario Oficial en septiembre pasado. ¿Cuándo se implementa la ley? ¿Qué es lo que falta? ¿Faltan algunos reglamentos? Exacto. La ley ya está en vigencia, como comentaste tú al principio, 29 de septiembre recién pasado, entró en vigencia, se publicó en el Diario Oficial, pero en la misma ley establece ciertos plazos para la dictación de algunos reglamentos y para la conformación de esta oficina que te comentaba, la OASI, la implementación de esta plataforma, la SUPER, y los plazos que se establecen para la conformación de estas entidades y la preparación y aprobación de los reglamentos van desde 2 meses desde la promulgación de la ley hasta 12 o 18 meses hacia adelante. Así que ya están corriendo esos plazos, por lo tanto, durante el 2020... que no se encuentre con permisología la No me sorprendería. Bueno, ahora, ¿cuáles son tus expectativas? Porque la verdad que a ti te toca, yo sé, fondo como abogado, tramitar una serie de fondos de permisos y avances, y bueno, acompañar a los inversionistas, fondos en temas de recursos naturales, de aguas, de una cantidad de cuestiones muy relacionadas con el mundo agrícola. ¿Cuáles son tus expectativas y particularmente hacia el sector agrícola, José Manuel? Mira, para ser súper aterrizado y tratando de ser objetivo, yo creo que esto definitivamente es un buen paso hacia adelante, importante. Creo que podríamos aumentar la velocidad en un 30%, o sea, podríamos demorarnos un 30% menos de lo que hoy día nos estamos demorando. Hay personas que son un poco más optimistas, pero yo creo que debería ser alrededor de eso, un 30% más rápido. Y definitivamente debería tener un impacto en lo que al menos a nosotros nos toca mucho, que son todo el tema de permisos y autorizaciones relacionadas con el agro, para las plantas de proceso de fruta, para las distintas agrícolas con los subtemas de derechos de aprovechamiento de agua, temas sanitarios, etcétera. Definitivamente debería tener un impacto. Ahora,
se establecen plazos. Por ejemplo, en materias de derecho de aprovechamiento de agua se modificó el Código de Agua en varias partes, en donde se aprieta bastante a la DGA y se acortan los plazos que se le da a la DGA para responderle a uno. Pero la verdad es que hay que ver cómo funciona, porque hoy día la DGA también tiene plazos para responder. Sí. Y está totalmente sobredemandada y no los cumple. Te iba a preguntar, José Manuel, porque la verdad que ¿cómo hacemos? Porque uno es la ley, la reglamentación, fondo de este respecto, fondo y toda esta expectativa, me parece súper interesante, pero otro es alguna manera se choca con la realidad. Sí. La realidad en términos de tecnología, en términos de, a lo mejor, de capacidades, de competencia incluso, y de cantidad de personas, fondos que estén. Sabemos que en la Dirección General de Agua tenemos una cantidad de fondos de trámites o fondos o documentos que están en tramitación. Me puedo equivocar, pero se habla más de 20 y tantos mil fondos que están en trámite. Y bueno, ya ahí están, digamos, ya ahí están fondos y no se tiene la capacidad, a propósito de la modificación de la ley justamente de riego. Entonces, o la ley de agua. Entonces, fondos, ¿cómo hacemos el correlato de esta agilización en los trámites con la realidad, fondo, y la capacidad práctica y concreta de las distintas reparticiones del Estado? Mira, es un problema tan complejo, en particular en la DGA, que a nosotros nos toca mucho interactuar con ellos. Hoy día la DGA son los que constituyen los derechos de aprovechamiento de agua, los que resuelven los cambios de punto de captación o los traslados, los perfeccionamientos, las regularizaciones de derechos de aprovechamiento de agua. Nos toca mucho tratar con ellos y conocemos bastante de adentro el problema. Tu pregunta es bien como esencial, digamos, y yo creo que la solución va por dos grandes partes. En primer lugar, proveer de mayores recursos a la DGA para que tenga más funcionarios. O sea, la cantidad de solicitudes que hay en cada DGA regional es una locura y por eso es la demora. Por una parte, creo yo, y es una opinión personal, pero con algo de conocimiento de causa, creo que le faltan funcionarios a la DGA. Y por otra parte, que es un tema mucho más de fondo, hay un tema cultural, y no solo a nivel de DGA, sino que de todo el Estado, en donde de a poco, yo creo que esto es un avance, de a poco hay que ir cambiando la cultura a los funcionarios públicos y que entiendan que estos proyectos de inversión son favorables, son beneficiosos, que si se hacen bien son tremendamente saludables para el país, que generan empleo, que son un verdadero beneficio y no son un enemigo. Uno muchas veces va ante el Estado o cualquier departamento público y siente que como que son una especie de contraparte o que uno se siente que es un enemigo de ellos y que ellos muchas veces están con mucho temor de que uno... Oye, no, estos son proyectos saludables, bien hechos, de buena fe en la mayoría de los casos, que hacen mucho beneficio al país. Tienen un tremendo impacto en el empleo, o sea, cuando hay gente que está esperando que se concreten ciertas inversiones para poder efectivamente acceder a un empleo, a un mejor empleo. Entonces, la verdad que es muy, desde el punto de vista social, es muy relevante. Me encantaba otro día conversando con la ministra justamente de Obras Públicas, que decía, bueno, queremos generar una alianza de trabajo con las juntas de vigilancia, que tienen mucha información, que tienen muchos antecedentes a propósito de los cambios de punto de captación, a propósito de los perfeccionamientos. De alguna manera, en fondo, generar también ciertas mejores prácticas, incorporar tecnología y también, en fondo, acompañarse, colaborar con el mundo privado. Exacto, hay que hacer ahí, sí que creo que hay que hacer un cambio medio paradigmático, un cambio cultural. Y de ambos lados, desde el lado público, que entiendan que el privado es un aliado, y desde el privado, que también entienda que tiene que cumplir con ciertos requisitos y buena fe y hacer las cosas bien desde un principio, etc. Pero creo que esta ley va en el camino correcto, es un gran paso hacia adelante, falta mucho, sobre todo en el tema cultural, creo yo, pero es un muy, muy buen paso y un avance. Buenísimo. Don José Manuel Tagle, abogado y socio y fundador de Tagle Asociados. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta interesante conversación que creo que, como ya decíamos, puede y debe tener un impacto muy concreto, muy real en las inversiones, el desarrollo, finalmente en el impacto social, fondo que tiene la agilización de las inversiones en nuestro país. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Nos vemos. Encantado. Oiga, y fíjese que gracias al apoyo de INDAP, una emprendedora agricultora que produce frutilla en Magallanes, está impulsando un modelo agrícola de colaboración y de eficiencia en esa región. Mira qué interesante. Vamos a la nota.
Soledad Quedumán levantó 15 invernaderos que se extienden uno junto a otro, formando un pequeño barrio de frutillas que desafía el clima de Punta Arenas. Cada estructura fue construida con precisión y cuidado porque, como dice ella, los invernaderos mal hechos no duran un invierno. Adentro el aire es tibio y huele a tierra húmeda, las plantas crecen protegidas y Soledad camina despacio entre los surcos, comprobando que todo esté en orden para la próxima cosecha. Empezó sola hace más de 20 años, observando e intentando las veces que fuera necesario, y hoy los frutos que le ha traído su trabajo la tienen orgullosa. Yo tengo 65 años y sé que algunos pares míos también tienen más de 70, 75, y yo creo que esto de la agricultura nos alarga la vida mucho. Nos da una muy linda vida a nosotros, muchas ganas de vivir. Soledad integra el servicio de asesoría técnica a hortalizas de INDAP y articula su producción con el mercado campesino, donde ofrece productos frescos y reconocidos por su calidad. En su predio destacan las frutillas, pero también cultiva lechugas, cilantro, ruibarbo, combinando diversidad y manejo eficiente. Esta temporada proyecta una cosecha abundante, fruto del trabajo constante y del aprovechamiento de las herramientas técnicas y financieras que fortalecen su emprendimiento. Su crecimiento avanza paso a paso, con el apoyo de INDAP ha accedido a créditos para levantar sus invernaderos, comprar maquinaria y mejorar la tierra. Ese impulso se refuerza con los incentivos de inversión obtenidos en los últimos años, como un proyecto Programa de Desarrollo de Inversiones en Frutillas en 2023, que amplía su superficie de cultivo y consolida un rubro en expansión, y un plan de inversiones SAT 2025 que incorpora un motocultivador y una pulverizadora para optimizar la tecnificación y eficiencia de su labor. Pero su labor no se queda en el predio. Soledad también es dirigente campesina, una voz reconocida por sus pares y por las instituciones del agro. Me gusta cuando estamos como juntos, cuando hablamos de lo mismo, cuando escuchamos los sueños de otras personas, que todos vamos para allá. Me gusta eso, cada vez son más. Hay más jóvenes involucrados. Para Gabriel Segers, director regional de INDAP Magallanes, Soledad Quedumán representa con claridad el rumbo que busca la agricultura familiar campesina en la región, una producción sustentable, con identidad local y mirada de futuro. La señora Soledad Quedumán, junto a muchas agricultoras de acá de la región, están llevando la voz viva del campo a el Estado también, porque no podemos estar, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes, tenemos que estar entendiendo cuáles son las problemáticas. Ese es el mensaje y ha sido el mensaje durante todo el gobierno del presidente Gabriel Boric, y lo seguiremos haciendo, seguiremos escuchando para transformar también, junto con ellas y ellos que son también las voces que están emanando desde la propia tierra magallánica. Finalmente, Segers añadió que las proyecciones para esta temporada son alentadoras gracias a las mejoras en tecnificación y el enfoque a la sostenibilidad que muestran cada vez más predios en la región. Enfatizó que experiencias como la de Soledad consolidan un modelo de agricultura moderna y con sentido social, capaz de transformar el territorio rural de Magallanes desde la base campesina. Muy bien, fantástico trabajo justamente en ese apoyo de INDAP a esa gran agricultora. Y de la frutilla nos vamos a las nueces, gran producto, que bueno, ha tenido un desarrollo espectacular, con un trabajo muy colaborativo, un trabajo fondo del gremio y también fondo justamente, pero también sorteando las situaciones difíciles de mercado que ha vivido nuestra querida Nogales, realmente interesante. Y además que ellos preparan un nuevo evento anual, la Exponat. Para conversar sobre esto, tenemos aquí en estudio a Juan Esteban Rodríguez, presidente de Chilenat. Juan Esteban, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, sin duda, Juan Esteban, han sido años difíciles. Hubo un crecimiento impresionante, espectacular. Hay una gran superficie plantada de nueces con interesantes fondos, resultados y perspectiva de precio, pero han tenido años difíciles en los últimos años. ¿Cómo se ha ido sorteando? ¿Qué se ha ido haciendo para poder sustentarse en adelante? A ver, bueno, como tú bien dices, efectivamente la década del 2010 fue una década de un crecimiento increíble, acompañado de muy buenos precios, que obviamente es lo que va incentivando a las plantaciones. La década del 2020, precios abiertamente empezando a bajar, y con los últimos 3 años con precios muy malos, los precios históricos más malos que hemos visto. Con los productores, la verdad que saliendo rasradas en algunas zonas, incluso por debajo de
lo que es los costos. Y bueno, obviamente nosotros como gremio, una de las cosas que más podemos hacer es tratar de fomentar el aumento del consumo a nivel mundial. ¿Y dónde mejor que en India? India es el mercado que está llamado a ser el nuevo gran foco de consumo. Yeah. Piensa que tiene, 1.500 millones de habitantes y tiene un consumo más o menos de 100.000 toneladas anuales, comparado con una población similar de China que tiene 1 millón de toneladas de consumo. O sea, en el fondo, el gap de crecimiento que podríamos tener en un mercado así, la verdad que es muy, muy interesante. Juan Esteban, yo recuerdo hace probablemente varios años atrás, se hablaba, fondo, que un gran mercado para las nueces chilenas, además, considerando, fondo, la característica, la calidad de la nuez chilena, era Alemania en particular. Cuando tenía una gran demanda en Alemania, eso se ha ido perdiendo, o es un volumen acotado y necesitamos, dado el crecimiento que tuvo la oferta nacional, necesitamos abrir mercados de mayor volumen. A ver, Alemania es un gran mercado, no hay ninguna duda. Y de hecho, en el fondo tiene un poder comprador muy grande para todo lo que es el retail, los supermercados. Yeah. El problema es que el supermercado hoy día va a precio. Y en el fondo, si el precio de Chile no le sirve, abiertamente salta la temporada chilena, que es lo que nos pasó los últimos 3 años. Este año, la cosecha de Estados Unidos venía mucho más baja que la temporada anterior. Por lo tanto, los supermercados alemanes no fueron capaces de completar su programa y nuevamente volvieron a Chile. Pero en el fondo, nuestra participación en Alemania los últimos 3 años había sido bastante menor que los promedios anteriores. A pesar de la calificación de alta calidad de la nuez chilena. El supermercado no es el que premia la calidad. Entonces, el supermercado lo que le interesa es la rentabilidad por centímetro cuadrado de góndola. Y frente a eso, entonces, frente a eso, ¿qué es lo que pasa? La nuez californiana está a precio mucho más bajo que la nuez chilena y ellos, en el fondo, trataron de hacer el año completo con la nuez californiana, lo cual obviamente que es un flaco favor a la nuez en general, porque obviamente la última nuez no tiene el mismo sabor que la nuez de principio de año. Se pierde un poquitito esa ventaja que tenemos nosotros de la contraestación, que siempre te permite tener un producto fresco en góndola. Bueno, el cliente, el consumidor final, en el fondo pierde la capacidad de tener un buen consumo y finalmente incluso te puede afectar la demanda. Estamos conversando con Juan Esteban Rodríguez, presidente de Chilenat. Juan Esteban, bueno, volviendo entonces a este mercado, fondo con que tenemos grandes expectativas, que es la India, donde ustedes han estado trabajando, además, trabajando con los productores de nueces, fondo de dicho país. ¿Cómo sigue avanzando? Porque fondo, estamos en torno a una negociación, a un CEPA, que es una suerte de Tratado de Libre Comercio. ¿Qué expectativas, fondo, hay respecto de ello, Juan Esteban? Bueno, tenemos lo que se dijo en el viaje, la gira presidencial, de que antes de final de año tendríamos un acuerdo. Las negociaciones entre ambos países han seguido y obviamente que nosotros tenemos toda la ilusión de que se logre un buen acuerdo. Un acuerdo en el fondo que nos permita mirar con mucha tranquilidad los próximos 20, 25 años. Y en el fondo no que sea un acuerdo que en 5 años más digamos, oye. ¿Por dónde debe ir el acuerdo para las nueces? ¿Básicamente por aranceles? O sea, básicamente por aranceles y por condiciones. O sea, el concepto de nación más favorecida yo creo que es súper importante, porque en el fondo si a nosotros nos dejan hoy día con un arancel del 30%, que era lo mismo que teníamos antes de que subieran al 100%, pero mañana a California, que es nuestro principal competidor, lo dejan con un 10%, bueno, vamos a celebrar hoy día el 30, pero vamos a llorar mañana por el 10. Entonces, lo importante es poder tener la garantía de que las condiciones que se den, no solo a las nueces, sino que a todos los productos, y que sean, en el fondo, sosteniblemente buenas en el futuro, en el largo plazo. Juan Esteban, y mientras tanto, fondo, están todas estas conversaciones, estas negociaciones, el trabajo que hace Chilenat justamente, fondo, de abrir este mercado y otro mercado, fondo, siempre yo sé que están ustedes muy inquietos buscando, fondos, distintas alternativas. De cara al productor, de cara a la rentabilidad y a la productividad del productor, para poder sostenerse, fondo, en este negocio que ha estado tan estresado. ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el foco hacia el productor? A ver, partamos que siempre
promoviendo la parte comercial es el gran motor para lograr mejores precios. Y mejores precios obviamente se traducen en mejores retornos para el productor. Pero también nosotros en los últimos años hemos hecho mucho trabajo enfocado al productor. Días de campo, seminarios que van abiertamente orientados a crear la conciencia de la calidad. La verdad que hoy día la nuez, al igual que la gran mayoría de los productos agrícolas, la calidad se premia y se paga. En el fondo, el P por Q es importante, pero yo te diría que hoy día hay un segundo Q que está metido en esta ecuación, que es un P por Q por Q. Y el segundo Q es calidad. Entonces, en el fondo, tú puedes sacar una producción altísima, pero si es de mala calidad, la verdad que no te va a dar el costo. Entonces, también buscar cuál es, en el fondo, el volumen óptimo con una buena calidad para lograr tu mayor rentabilidad. Entonces, es transmitirle al productor la importancia de la calidad. A propósito de esta transmisión al agricultor, al productor y a la cadena nacional, en fondo, ustedes tienen las próximas semanas una nueva Exponat, donde además Agenda Agrícola va a ser media partner. ¿Cuáles son los principales lineamientos de este nuevo encuentro nacional de las nueces? Bueno, la verdad que año a año nosotros tratamos de ir mejorando y haciéndolo más atractivo. La Exponat es nuestra gran fiesta de fin de año, de cierre de la temporada. Sí. Y bueno, siempre tratamos de hacer una exhibición bastante balanceada entre los temas comerciales y temas agrícolas. Este año abre, al igual que todos los años que siempre abrimos con el tema climático, este año va a ser el análisis climático Gianfranco Marcone. Vamos a tener, en vez de la charla económica que ya llevamos 2-3 años haciendo un poquitito lo mismo, lo cambiamos por un tema de actualidad que lo va a hacer Soledad Oneto. Y la verdad que el tema de la actualidad también tiene un poquitito el morbo de que estamos a 3 días de un proceso eleccionario. Entonces también poder tratar de tener una mirada de cómo puede afectar esto. Y obviamente que vamos a seguir teniendo temas comerciales muy importantes como el análisis de China, que China fue una irrupción este año que no la vimos venir y no la esperábamos y fue realmente brutal, duplicó sus exportaciones. Y inundó el mercado. Inundó el mercado, pasó de 240.000 a 510.000 toneladas. Y si tú sumas las exportaciones de California y de Chile de este año, son más bajas que las de China solo. O sea, China se posicionó como el principal exportador a nivel mundial. Mira. Y vamos a tener también una charla agrícola que te diría que tiene un espíritu motivacional de por qué Chile es un buen lugar para plantar nueces. Que en el fondo aprovechar las ventajas que tenemos un muy buen clima, que somos capaces de producir una muy buena calidad y transmitírselo también a la gente. ¿Cuándo, quiénes, dónde, Juan Esteban, fondo que quieran inscribirse, que quieran ser parte, fondo cómo acceder a ser parte de este gran encuentro de la A través de Chilenat, como siempre va a ser en el Centro de Convenciones de Casino Monticello el día 12 de noviembre. Así que ojalá puedan asistir todos. Vía www.chilenat, pueden ahí inscribirse. Ahí pueden inscribirse y comprar su entrada. Mira, la verdad que fondo de todas maneras comentar, hacer este doble clic con este impacto de China, porque la verdad que conversábamos antes de iniciar la entrevista, las expectativas de precios al principio de temporada fondo eran buenas. Yo por ahí escuché algunos incluso cierres de negocio bastante interesantes para la bahía Chandler y se fue poco a poco complicando. Esta irrupción de China generó realmente un remesón fuerte. Sí, la verdad que, a ver, la entrada de China, como te digo, fue algo que no supimos ver y no lo esperábamos, pero en el fondo, más allá de que las expectativas bajaron, también hay que, miremos el vaso medio lleno. Va a ser el mejor año de los últimos 5 años. O sea, los precios que vamos a obtener este año van a estar sobre los promedios de los últimos 5 años. Entonces, lo que pasa es que las expectativas que teníamos a principio de año, te diría que bajaron entre 30 a 40 centavos a lo que finalmente se va a terminar liquidando. Pero hay que mirar el lado lleno del vaso, como dices tú. Don Juan Esteban Rodríguez, presidente de Chilenat, muchas gracias, Juan Esteban, por estar aquí hoy día con nosotros y mucho éxito en esta Exponat nuevamente, fondo este año. Ahí vamos a estar junto con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir al siguiente dato agrícola, ponga atención.
¿Sabía que para la temporada 2025-2026 se proyecta un crecimiento de un 1,9% en volumen de producción mundial de trigo? Ahora sí, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. El mercado mayorista Lo Valledor es el principal centro de abastecimiento hortofrutícola del país, con más de 30.000 visitantes diarios. Nuestro propósito es alimentar el crecimiento y desarrollo de Chile. Hoy valorizamos el 65% de nuestros residuos orgánicos, principalmente entre el programa de compostaje y el programa de alimentación animal, el cual beneficia a más de 380 familias en la región metropolitana y la quinta región. Porque al 2030 nuestro compromiso es alcanzar el cero residuo a relleno sanitario y ser carbono neutral. Lo Valledor tiene un sello social único. Para ayudar a quienes más lo necesitan y evitar la pérdida de productos, Banco de Alimentos Lo Valledor trabaja con 85 organizaciones sociales, entregando de forma mensual 75 toneladas de alimentos. Así aportamos a la sostenibilidad. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026. www.misioncomercialeducativa.com. Reconstruye y restaura, gran iniciativa de empresas NPC orientada a ayudar a sus agricultores afectados por los incendios forestales. Ponga atención. Los paisajes forestales no solo producen madera, en realidad producen muchos servicios ecosistémicos, como por ejemplo algunos de protección, incluso de recreación, que también se pierden en un incendio. Estamos hablando, por ejemplo, de la captura de carbono, estamos hablando de la provisión de oxígeno, de la provisión de agua. Entonces son muchos, la misma biodiversidad también se ve afectada producto de los incendios. Por lo tanto, lo que uno quiere recuperar no es solo el tema productivo, sino todos los servicios ecosistémicos. El plan CMPC Reconstruye y Restaura es asegurar el abastecimiento de agua para nuestras comunidades vecinas, restituyendo los sistemas que existían y generando nuevas soluciones de agua. Al mismo tiempo estamos trabajando en la restauración ambiental de las cuencas que se han visto afectadas por los incendios, generando planes de mitigación. Otro eje tiene que ver con la rehabilitación de infraestructura dañada como sedes, colegios, iglesias y viviendas, y la reactivación económica del mundo rural. La mejor experiencia que hemos tenido con cuadrillas que nos ayudan
a la restauración ha sido con gente local que conoce las especies, conoce los sectores, conoce los suelos. Por lo tanto, el incorporarlo para nosotros es tremendamente útil, primero porque recibimos mucho conocimiento, pero también para la comunidad porque se siente parte y después nos ayuda a cuidar. También ellos se sienten parte del resultado y por lo tanto también se produce una relación gana-gana que es virtuosa y que nos sirve en el largo plazo. ¿Qué está pasando en el campo? Bueno, es lo que conversaremos con ANASAC y particularmente del riesgo de resistencia a los fungicidas de parte de los hongos. Realmente puede ser un impacto grave, serio en la agricultura y para eso tenemos aquí invitada a doña Charlene Copier, encargada de I+D de fungicidas y biofungicidas de ANASAC. Charlene, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Encantado. Charlene, ¿cómo se define? ¿Cuándo estamos frente a una resistencia de parte de los hongos a los fungicidas? Bueno, en términos generales, la resistencia a fungicidas es la capacidad que presenta una población de hongos fitopatógenos, en este caso, de poder crecer o reproducirse cuando es sometido a dosis de fungicidas que anteriormente causaban la inhibición o la letalidad de la población. Ya, o sea, aplicábamos un fungicida y funcionaba perfecto y ahora no funciona. No funciona. ¿Cómo se probó? Ahí estamos viendo algunas imágenes que nos trajiste para ejemplificar claramente esto. ¿Y cómo se genera esa resistencia, Charlene? Hay distintos mecanismos. Dentro de los más estudiados son a causa de mutaciones puntuales que se originan en los genes que codifican la proteína blanco del fungicida. ¿Qué pasa con esto? La mutación genera que existe un cambio conformacional en la proteína y por lo tanto el fungicida no se puede unir correctamente y no causa la acción que nosotros estamos buscando. Mira. Otro mecanismo es la sobreexpresión de proteínas de membrana, las cuales tienen como fin expulsar el fungicida desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, provocando un efecto de subdosis en el patógeno. Y hay un tercer mecanismo menos estudiado que es la resistencia poligénica, donde varios genes están involucrados y esto va generando, o cada gen finalmente va aportando a la pérdida de sensibilidad. O sea, esto no es un problema del fungicida. El fungicida sigue siendo... Es el mismo. Bien hecho, bien elaborado. Tal cual. Pero finalmente, en fondo, hay una mutación, hay un cambio genético en el hongo que impide esta conexión, esta unión. Claro. Ahora, en el campo, fundamentalmente se dice, Charlene, oye, no, es que aplicaste muy repetitivamente un mismo fungicida. ¿Eso es parte también, en fondo, provoca justamente lo que tú estás comentando científicamente? Así es una de las principales causas de pérdida de sensibilidad a los fungicidas, ya que la población de patógeno va a estar sometida a este estímulo, por decirlo de alguna forma, esta presión de selección de manera repetida y por lo tanto se van a ir seleccionando los aislados que portan, por ejemplo, esta mutación que desencadena la pérdida de sensibilidad. Mira, ahora, el ambiente, Charlene, genera o potencia esta resistencia, y me refiero al ambiente, el cambio climático, altas temperaturas o temperaturas inestables dentro de una primavera, ¿genera fondo o potencia esta resistencia eventualmente de los hongos a los fungicidas? Eventualmente podría desencadenar una pérdida de sensibilidad o resistencia, ya que el cambio en las temperaturas puede provocar cambios en la fenología de la planta, como también en la biología del patógeno. Por ejemplo, si aumenta la temperatura y hay una mayor cantidad de humedad presente en el ambiente, vamos a tener una mayor tasa de reproducción y por lo tanto también una mayor tasa de mutación. Además, las plantas, por su parte, van a estar sometidas a un estrés, ya que no están acostumbradas a estos cambios de temperatura y por lo tanto también van a ser mucho más susceptibles a ser colonizadas por los patógenos. Mira, estamos conversando con Charlene Copier, encargada de I+D de fungicidas y biofungicidas de ANASAC. Charlene, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo un agricultor puede tal vez tempranamente darse cuenta de un riesgo de resistencia? ¿Es posible verificarlo en el campo? En el campo es difícil. Lo que podríamos quizás empezar a notar es que no hay un buen control. Ya. Generalmente las pruebas se hacen a nivel de laboratorio, pruebas tanto in vitro, en placa Petri, como también a nivel molecular, evaluando finalmente los genes del patógeno. Esa sería como la forma más precisa de poder determinar la pérdida de sensibilidad. Ustedes como ANASAC están permanentemente entonces observando, revisando, si se han ido generando esta resistencia para poder
innovar y cambiar, ¿no? Y proponerle al mercado algo distinto. Tal cual. Siempre estamos haciendo monitoreos en el campo y evaluando también finalmente la estrategia completa de control hacia una determinada población del patógeno. Y es posible porque entonces esta cuestión es una permanente, ¿sabes? Como el gato y el ratón están permanentemente persiguiendo y haciéndose cargo de esta resistencia. ¿Se ha ido logrando, Charlene, hacer estas modificaciones, innovar en biofungicidas que sean sustentables pero que además generan el control necesario? Tal cual. Aquí finalmente la herramienta que nosotros tenemos en el rubro es tratar de implementar programas integrados de control. Es la forma más eficiente de retrasar o evitar que la resistencia se genere en el campo. ¿Qué significa eso, este control integrado? Para explicar. El control integrado finalmente va a constar de la aplicación del producto químico, pero además complementado con productos de origen biológico o biorracionales. Y además también las prácticas culturales que se realizan en el campo también son bastante importantes, son muy necesarias. O sea, aquí también la observación por parte del agricultor, fondo los primeros estados de algún eventual fondo de ataque de hongos, es muy relevante, fondo, para poder hacer un trabajo bien oportuno y, como dices tú, complementado. Sí, aquí el agricultor es uno de los actores principales. Siempre cuando vamos a los campos a visitar clientes, la primera indicación que uno les da es que tienen que ellos mismos monitorear el campo y estar finalmente enfocado en que si existe o no algún tipo de presencia de síntomas o algún efecto en la planta en general, etcétera. Y en lo concreto, en la práctica, Charlene, en el campo, ¿qué se ha observado? Efectivamente, se ha observado un aumento importante en la resistencia. ¿Qué es lo que estamos viendo en Chile y en el mundo, o esto es exclusivamente de Chile? No, en el mundo. Esta es una problemática que es a nivel internacional. Particularmente acá en Chile sí se ha observado una pérdida de sensibilidad. Lo bueno es que ahora los agricultores están súper concientizados finalmente, es que es una problemática que existe y están tomando las medidas necesarias para evitar que siga aumentando. Cada vez finalmente se está concientizando a la parte agrícola de que podría pasar. Perfecto. ¿Cuál es entonces la propuesta, cuál es la sugerencia, cuál es la orientación que da ANASAC, que da tú, Charlene, a los agricultores? Fondo, ¿qué deben estar haciendo? ¿Cuáles deben ser sus preocupaciones para evitar este riesgo? Primero, y como ya te dije, implementar un manejo integrado que abarque tanto producto químico, producto biológico y también control cultural. Y también cuando vayamos a diseñar programas de control, siempre enfocarse que pueda existir una pérdida de sensibilidad y por lo tanto cada una de las aplicaciones que nosotros vayamos a realizar que tenga un sustento técnico. No aplicar por aplicar, sino que aplicar en función finalmente del cultivo y también del patógeno que está presente. ¿Es adecuado, Charlene, de ir, como decirte, fondo, ir mutando, ir cambiando los fungicidas de una temporada a otra o incluso entre aplicaciones y ir generando fondos distintos o aplicando distintos tipos de fungicidas para evitar este riesgo? Sí, lo que tú me comentas forma parte como de la estrategia antirresistencia. Ir alternando modos de acción para evitar esta presión de selección que yo comentaba al inicio o también realizar aplicaciones de productos en mezcla, asegurándonos siempre que los componentes que conforman esa mezcla sean altamente efectivos en el control del patógeno. Mira, y todo esto además con la llegada de nuevos hongos, o sea, no solamente los que ya tenemos que van generando esta mutación, esta resistencia, sino que además nuevos hongos. Tal cual. La tienen difícil los agricultores, ¿eh? Sí, cada temporada se hace más difícil. Lo bueno es que ANASAC siempre está innovando, se está preocupando siempre de esta problemática y siempre le estamos ofreciendo soluciones a los agricultores de manera efectiva y sostenible en el tiempo también, que es importante. O sea, y por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo, a pesar de esta resistencia, a pesar de esta presión de nuevos hongos, de una situación climática, ¿qué observas tú en el campo? La verdad que los agricultores han logrado resolver sus problemas con los hongos. Sí, cuando siguen las instrucciones finalmente, cuando hay una asesoría de por medio, cuando son bien aplicados, como por decirlo de alguna forma, han solucionado problemas importantes de patógenos en el campo.
Buenísimo. Ahí está la importancia entonces de una buena asesoría de parte de ANASAC. Doña Charlene Copier, encargada de I+D, fungicida y biofungicida de ANASAC. Muchísimas gracias, Charlene, por esta interesante conversación, interesante clase, justamente para evitar este riesgo de la resistencia. Muchas gracias, Charlene, que esté muy bien. Muchas gracias. Y a usted contarle, recicla tus envases vacíos de fitosanitarios con triple lavado y cumple la ley REP con el único sistema de gestión de envases agroindustriales Campo Limpio. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpabio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Mentor le acerca la fruta. Expertos en escaleras cosecheras de aluminio. Soluciones eficientes y prácticas para sus labores agrícolas. 14 años en el mercado fabricando, vendiendo y arrendando escaleras de aluminio para su cosecha. Herramientas italianas de las mejores marcas como tijeras y tijerones Vesco para poda y cosecha. Capachos cosecheros y mucho más para la producción agrícola. Visítelos en www.mentorchile.com o escríbales a terreno@mentorchile.com o llámelos al +569 810-9862. Mentor le acerca la fruta. Ahora muy rápidamente, usted sabe lo importante que es saber lo que está ocurriendo en el mercado. Vamos al mercado mayorista Lo Valledor. ¿Cómo está Juan Pablo? Estoy acompañado de esta exquisitez porque la calle 1 Oriente está repleta de frutillas acá en el mercado mayorista Lo Valledor, como te va a estar mostrando en la cámara Bruno Balestrazi. Juan Pablo, tenemos una oferta tremenda, gran producción tenemos acá en el mercado mayorista Lo Valledor para invitar a todos nuestros compradores a que se acerquen a comprar las frutillas que están a una tremenda cantidad y a un gran precio. Y para hablar del precio estamos acá junto a nuestro amigo Bastián Núñez. Ellos son de Litueche, productores de la zona. Mira, pleno proceso de compra, ¿cierto, Bastián? Nos puedes comentar, ustedes son de Litueche, acá un comprador, ¿cierto? Bastante feliz. ¿Qué nos puedes comentar de cómo ha estado la producción? La producción buena, pero el precio está como no ha acompañado mucho. Ya. Pero nosotros somos de Loica en sí, pero tenemos producción en Litueche. Perfecto, eso es sexta región, ¿cierto? Y en comparación al año pasado, ¿se ha visto mayor cantidad, como me decía? Mayor cantidad y el precio ha estado por el tema que hay mucha cantidad.
Claro, eso es bueno para el comprador, ¿cierto? Pero también, para el productor, exacto, invitar a lo mejor también a que se acerquen, ¿cierto? Que vengan a buscarlo a ustedes acá. Hay buen precio y buena frutilla. Ahí para que... ¿De la zona? Sí, de la zona, toda buena. Ahí, Juan Pablo, como tú puedes ver, justo proceso de compra acá en la calle 1 Oriente del Mercado Mayorista Lo Valledor. Excelente fruta, buena calidad, a 5 luquitas la caja de 7 kilos, ojo. Estos precios son referenciales, pero muy buen precio, así que invitar, como decía nuestro amigo Bastián, a todos los compradores, feriantes, todos nuestros amigos verduleros a que vengan acá al Mercado Mayorista Lo Valledor, Juan Pablo. Así que mira, rodeado de esta tremenda frutillita, qué rico, sandía, frutilla. Lo mejor de la temporada ya empezó, así que yo me quedo acá a pasear y a buscar una cajita de frutilla, Juan Pablo. Hasta un próximo capítulo. Chao, chao. Buena cosa, vio ese caballero que con 15 luquitas se llevó a unas cajas acá, ni se las podía. Extraordinaria esa frutilla ahí en la zona de San Pedro, Litueche, realmente maravilloso, un aroma fantástico, un sabor increíble y a muy buen precio. Muchas gracias, Eduardo, por esta interesante nota en el Mercado Mayorista Lo Valledor. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. CMPC, creando valor natural. Y SNA, cultivemos el futuro. Eso es todo, amigos. Muchas gracias como cada fin de semana por estar ahí junto a nosotros, aprendiendo y conociendo lo que está ocurriendo en nuestra querida agricultura nacional. Nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense.